Padre nuestro, Dios misericordioso, te damos gracias. Gracias por salvarnos, convirtiéndonos en tus hijos santificados. Gracias por darnos la vida eterna y la esperanza bendita de ir al cielo. Gracias por permitirnos para poder reunirnos aquí en esta iglesia con los amados hermanos en Cristo. Por favor, danos tu sabiduría y fortaleza a través de tu palabra que aprenderemos hoy, para que podamos vencer la potestad de los malvados en estos posteriores días. Así que ayúdanos para poder ofrecerte toda nuestra vida, para amarte y servirte. Sabemos bien nuestra debilidad, por eso necesitamos tu gran poder, tu gran amor, así que nos guía con tu palabra para que seamos más fuertes en Cristo. También enséñanos hoy las palabras que necesitamos en nuestra vida cristiana. Confiamos en la mano poderosa toda nuestra vida y todo este tiempo. En el nombre de Jesucristo, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Primeramente busquemos la Biblia. Génesis, capítulo 6, versículo 5 al 7. Génesis, capítulo 6, versículo 5 al 7. Aquí se lo tienen. Leamos juntos. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepintió de haberlos hecho. Hasta aquí. Hoy vamos a aprender sobre este tema, sobre la historia del diluvio de Noé. Varias veces aprendimos en la iglesia, ¿no? Se puede decir que el juicio del diluvio de Noé es un acontecimiento que nos da muchas lecciones muy sorprendentes e importantes para nosotros que vivimos en estos últimos días, en estos postreros días. Personalmente, incluso antes de ser salvo, también había escuchado sobre esta historia del diluvio de Noé, desde niñez, sí. Muchas veces, varias veces había escuchado sobre esta historia, pero en ese momento pensé que era solo un cuento para niños. Sí, me consideraba de esa manera. Sin embargo, incluso entonces recuerdo haber pensado de esa manera: ¿qué tan aterrador sería si esta historia fuera verdad? Yo pensaba de esa manera antes de recibir la salvación. Sin embargo, mientras aprendía la Biblia, me sorprendió que este juicio fuera 100% verdad, ¿sí? 100% verdad. Y me sorprendió otra vez que habrá un juicio más aterrador que este nos espera en el futuro. Sí, eso me sorprendió más. Entonces, hermanos, hoy vamos a pensar acerca de este punto, ¿sí? Acerca de este juicio, un poco más seriamente, de nuevo, otra vez, ¿sí? Varias veces
aprendimos, pero otra vez pensemos. Es una historia que ya hemos aprendido muchas veces, varias veces en la iglesia, por eso algunos podrían pensar que ya saben todo, ¿sí? Pastor va a decir sobre este tema, sí. Algunos podrían pensar de esa manera, ya saben todo, pero meditemos seriamente una vez más con un corazón humilde, con un corazón anheloso, hoy, por favor, porque este tema es un tema muy serio, ¿no? Y también debemos meditar en esto. Es porque el diluvio de Noé fue 100% verdadero. Y el juicio venidero también será el 100% verdad. Sí. Y estamos viviendo en estos postreros días. ¿Entienden, los hermanos? Es muy importante. El tema, muy importante. Hemos experimentado una pandemia sin precedentes directamente, ¿no? Ahora se ha calmado mucho, pero no se ha terminado por completo todavía esta pandemia. Y también estamos experimentando el dolor de la guerra sin precedentes también ahora mismo, ¿no? Rusia y Ucrania todavía están en guerra y los precios de todos los productos están subiendo y la política en todo el mundo se están volviendo cada vez más caóticos, peligrosos, ¿no? Estamos viendo esta escena directamente. Y en este martes, un terremoto más fuerte desde el terremoto de 2011 en Japón golpeó a Turquía y Siria y así matando a muchas personas. Estamos viendo directamente esta escena, ¿no? Estamos experimentando directamente este acontecimiento. Estamos así viviendo, ¿sí? Viviendo, experimentando directamente todas estas cosas por nosotros mismos. Ahora, estos son señales y también las advertencias de Dios. Las personas de la época de Noé también vieron las advertencias y las señales de juicio. Ellos también vieron, como nosotros, pero ellos no estaban interesados. Así que todos fueron destruidos. Sabemos esta historia, no es un cuento infantil. Entonces, ¿cómo está nuestra época? Pensemos seriamente en esto, a través de las palabras de hoy, de nuevo, otra vez. Por favor, entonces, no escuchemos solamente considerando como una historia bien conocida, que no hay ninguna novedad, sino escuchemos con sinceridad, pensando en mi espíritu y en el espíritu de otras personas que nos rodean, mi familia, mi amigo, mi compañero, ¿sí? Pensando sobre las almas, vamos a escuchar. Hoy, el tema muy importante, vamos a aprender. Aquí, leamos de nuevo Génesis capítulo 6, versículo 5, miremos en la pantalla, leamos juntos. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Sí? Esta es la escena de la época del diluvio de Noé. Aquí dice que Dios estaba viendo a las personas en esta época de Noé. Entonces, ¿qué cosa vio Dios? Aquí dice, estaba viendo, ¿no? ¿Qué cosa vio Dios? Aquí la Biblia dice que Dios vio la maldad de los hombres. Aquí dice, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Era verdad, ¿no?
Dios vio de esa manera. ¿Y qué vio más? Aquí también dice, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. También vio esta escena, también. Es decir, Dios vio el corazón del hombre. Dios vio el corazón sucio de los hombres. Dios puede ver hasta nuestro corazón. Ahora también está viendo nuestro corazón. Escena de mundo también, hasta nuestro corazón está viendo Dios ahora mismo también. Entonces, pensemos, en aquel momento Dios, ¿cómo se habrá sentido en aquel momento viendo estas escenas? Aquí la Biblia explica de esa manera. Miremos la pantalla del versículo 6, leamos juntos. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Dios era así. Al ver nuestra maldad, al ver una escena pecaminosa, Dios se sentía muy triste, se sentía muy doloroso por la mucha maldad de los hombres. Pensemos, ahora también, así como estuvo llena de maldad en la época de Noé, nuestra época también está llena de maldad. ¿Cómo piensan ustedes? ¿Es una mentira? No, estamos viendo directamente esta escena, ¿no? Dios vio la maldad de los hombres, también corazón sucio de los hombres. Ahora también. Entonces, Dios no estaría mirando este mundo que tiene muchos pecados. Claro que sí, claro que sí. Está mirando nuestra época también, nuestro corazón también. Aquí busquemos Salmos capítulo 33, versículo 13. Busquemos la Biblia. Aquí, Salmos 33, 13. Si lo tienen, leamos juntos. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Aquí, la Biblia dice así: mira, ve a los hombres, al mundo. Sí, Dios está viendo a nuestra época. Si vemos este versículo, podemos entender que Dios está mirando a todas las personas en nuestra época también, hasta nuestro corazón, ahora mismo. Entonces, ¿cómo se sentiría Dios al ver a toda la humanidad ahora? ¿Cómo piensan? Aquí la Biblia dice, el texto principal, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Aquí la Biblia dice de esa manera. Como dice este versículo, Dios estaría muy triste y también le dolería el corazón al ver las personas de nuestra época muy pecaminosa. Si vemos el libro de Jeremías capítulo 4, dijo que Dios le duele mucho el corazón. Aquí Jeremías capítulo 4, 19, aquí miremos en la pantalla, aquí también explica sobre el corazón de Dios. Miremos en la pantalla, leamos juntos. Mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón. Mi corazón se agita dentro de mí, no caeré, porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. ¿Sí? La Biblia dice así, de verdad, Dios odia los pecados y se siente triste cuando las personas pecan. Es algo muy obvio, ¿no? Como sabemos, podemos decir que la época de Noé y nuestra época son muy parecidas, son
casi igual. Nuestra época está llena de maldad. Ya sabemos, como en la época de Noé. Especialmente hay bastantes homicidios y adulterios, como en la época de Noé, ¿sí? Entonces, hermanos, nosotros debemos saber que no solo son estos crímenes graves, sino que cada vez hay más personas que viven sin pensar en Dios en absoluto. Eso es también un pecado muy grave ante Dios. Sí. Personalmente, yo uso Facebook solamente para predicación, para las noticias de la iglesia. Estoy usando de esa manera este Facebook. Pero cuando veo el Facebook, puedo ver muchas cosas acerca de la vida de las personas y de los hermanos también. Al ver el Facebook, yo puedo entender esto. Al ver ellos, puedo entender muy fácilmente lo que cada persona más valora, ¿sí? Lo que cada persona más le gusta, ¿sí? Al ver esto, podemos entender. Nosotros todo pueden entender, ¿no? Podemos entender. Muchas personas viven decorando sus vidas por la belleza que se muestra en algunas fotos, ¿no? Viven solo envolviéndose por sí mismo, presumiéndose e incluso presumiendo de las cosas pecaminosas también, ¿no? Y muchas personas están de acuerdo con ellos tocando like, sí, así. ¿Qué significa esto? Estoy de acuerdo. Es hermoso, ¿sí? Tocando like. Lamentablemente, incluso unos cristianos lo hacen también, igualmente, como mundanos. Hermanos, por favor, hoy vamos a pensar sobre este tema muy seriamente, ¿sí? Al ver mi corazón, al ver nuestra vida. Supongamos, si mañana habrá el juicio como diluvio de Noé, ¿qué me gustaría subir en Facebook hoy? ¿Cómo piensan ustedes? Tal vez todavía estoy en una pose bonita para subir una foto simpática para mostrar a otra persona como este dibujo, miren. ¿Cómo piensan? ¿Entienden usted? Ahí, para Facebook. Simpática, mi cara simpática, pero está muriendo. ¿Entienden? Un dibujo muy bien explicando nuestra escena, como este dibujo. ¿Entienden, no? Esta es la escena de las personas de nuestra época en estos días. ¿Entienden, no? Todo quieren mostrar su vida envolviéndose algo bueno, pero su actualidad es así. Están muriendo. Usando esto de esa manera. Facebook. Eso es una obra de diablo, yo pienso, ¿sí? Mire, así. Esta es nuestra escena de nuestra época. Como sabemos, por fin Dios juzgó a la época de Noé con gran diluvio, ¿no? Entonces, en nuestra época también habrá juicio pronto o no. ¿Cómo piensan? Ciertamente habrá el juicio, como dice la Biblia. Dios juzgará a este mundo como en la época de Noé. Dios nos mostró que habrá gran juicio a través del diluvio de Noé anticipadamente. Sí.
Aquí, Génesis capítulo 6, versículo 7. Miremos en la pantalla, leamos juntos. Y dijo Jehová, la heredad de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepintió de haberlos hechos. La Biblia dice así. En esa época, Dios decidió a juzgar al mundo, es decir, decidió a juzgar desde el hombre hasta las aves del cielo, como dice aquí en este versículo. Pero tal momento los peces del mar no habían muerto, porque los peces podían vivir en las aguas, ¿no? Sin embargo, el juicio de nuestra época será completamente diferente del juicio de la época de Noé. El libro de Sofonías describe detalladamente una escena del juicio de nuestra época. Y a través de este contenido podemos saber que así como Dios decidió a juzgar a la época de Noé, también decidió el juicio para nuestra época, ¿sí? Aquí, Sofonías 1, versículo 2 al 3, y también Sofonías 1, 6. Busquemos en la Biblia, Sofonías. Aquí explica muy detalladamente sobre la escena del juicio de nuestra época. Último juicio. Aquí Sofonías 1, 2 y 3. Si lo tienen, leamos juntos. Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias, las aves, los peces. Así menciona la Biblia, los peces. Abajo, versículo 6, también leamos juntos. Y a los que se apartan en pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová ni le consultaron. ¿Sí? La Biblia dice de esa manera. Al ver este versículo podemos saber que Dios ya decidió a juzgar nuestra época. Esta escena es para nosotros, para nuestra época, ¿no? No es para diluvio de Noé. Esta explicación no es sobre diluvio de Noé, sobre último juicio para nosotros. Aquí a través de la expresión destruiré por completo, ¿sí? A través de esta expresión destruiré por completo, podemos saber que en el juicio de nuestra época todos los seres vivos, incluso los peces del mar, serán destruidos. Aquí mencionando hasta peces, pero en la época de Noé no mencionaba sobre peces, pero aquí menciona hasta peces. Es decir, el mundo se terminará, el cielo y también la tierra, todo. Aquí otro versículo, Sofonías 1:18 también, 1:18 también, leamos juntos. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Aquí la Biblia explica muy detalladamente, ¿no?, sobre la escena del juicio, último juicio. Este versículo significa que Dios juzgará terriblemente al mundo con fuego. Sí, juicio.
En la época de Noé, Dios juzgó al mundo con el agua, pero para nuestra época Dios juzgará al mundo por el fuego, por el fuego. Por eso aquí la Biblia dice que todos serán destruidos por completo, hasta peces. Entonces pensemos sobre el juicio del diluvio de Noé. En la época de Noé, Dios no juzgó tan inmediatamente en esta época, después de tomar esta decisión de juzgar. No juzgó tan inmediatamente, pero cuando llegó el tiempo de Dios, al final Dios juzgó según su decisión y según su promesa, completamente. Entonces, en nuestra época es lo mismo también. Dios ya decidió a juzgar a este mundo, ¿no? Como dice la Biblia. Entonces, ¿Él juzgará o no? ¿Cómo piensan? Todavía no juzga, pero Él juzgará o no. 100% juzgará. Nosotros debemos pensar en esto. Así como Dios juzgó la época de Noé exactamente según su palabra, también juzgará a nuestra época exactamente según su promesa, según su palabra. Y estamos viendo esta palabra hoy a través de la Biblia. Eso no es la palabra de un pastor, palabra de Dios. Busquemos San Mateo 24, versículo 37 al 39. Busquemos. San Mateo 24, 37 al 39. Aquí también, si lo tienen, leamos juntos. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Meditemos sinceramente, seriamente en este versículo. Pensemos más profundamente. ¿Quién ha dicho esto? ¿Quién? Jesús. Jesús dijo esto. Aquí dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Jesús dijo esto. ¿Por qué Jesús vendrá a este mundo otra vez? ¿Por qué? Para juzgar. Jesús vino en esta tierra hace unos 2000 años, pero vendrá otra vez en el fin del mundo. Primera venida de Jesús para salvar a los hombres, ¿sí? Seres humanos. Y segunda venida es para juzgar. Ya terminó primera venida y falta segunda venida. Este versículo explica sobre segunda venida de Jesús. Para juzgar, Jesús vendrá otra vez en el fin del mundo. El día que venga Jesús de nuevo, otra vez, este mundo se terminará. Pero, ¿por qué Jesús ha dicho sobre la época de Noé, diciendo que juzgará a este mundo? ¿Por qué? Debemos pensar bien en esto. Es una muestra, un ejemplo, ¿sí? Advertencia. Jesús directamente mencionó el juicio del diluvio de Noé, explicando sobre su segunda venida, ¿no? Es porque la época de Noé es muy parecida a nuestra época. Pensemos, las personas de la época de Noé no tenían ningún interés sobre recibir la salvación. Aquí la Biblia dice así, ¿no? Solamente ellos
estaban comiendo, bebiendo y se casaban, pecando en el mundo sin ninguna relación con Dios. El versículo 38 dice, mire, aquí dice, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Jesús mencionó directamente este ejemplo de diluvio de Noé. Nuestra época es igual que la época de Noé, pero las personas de la época de Noé no sabían que habrá el juicio. Sí, a través de la Biblia podemos saber esto. Las personas de época de Noé no sabían que habrá el juicio, porque aquí, versículo 39, dice así, y no entendieron. Sí, no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Debemos pensar seriamente sobre esta escena. El primer día del diluvio, imaginemos, el primer día del diluvio comenzó a llover sin cesar. Pero la gente no sabía que era el juicio de Dios. Las personas eran muy necias. Por eso aquí la Biblia dice, no entendieron, dice. El primer día empezó a llover, pero ellos no sabían. Esto es el juicio de Dios. En nuestra época es lo mismo también. Solamente la gente está interesada en ganar mucho dinero y tienen ganas de disfrutar la vida carnal. Pero el día que venga el Señor, el mundo será juzgado. Sin embargo, las personas no sabrán qué es el juicio de Dios, como en la época de Noé. Pero Noé predicó la palabra de Dios sin cesar a las personas. ¿Sí? Busquemos 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Aquí explica sobre la predicación de Noé. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. También leamos juntos. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Este versículo dice que Dios no perdonó a la época de Noé, sino que juzgó con el gran diluvio, porque ellos nunca se arrepintieron hasta el fin. Sin embargo, aquí dice que Noé predicó a ellos continuamente sin abandonarlos. Aquí dice, Noé, pregonero de justicia. Noé, pregonero de justicia. Esto significa que Noé predicó el evangelio a las personas. Noé predicó. De verdad, Noé había predicado durante toda su vida, pero las personas no querían escuchar, no querían recibir la palabra de Dios. Como sabemos, el apóstol Pablo también predicaba sin cesar, pero las personas no querían escuchar la palabra de Dios también. Aquí, busquemos Filipenses 3, 18. Muchas partes de la Biblia explica sobre un corazón duro del hombre, no quiere escuchar la palabra de Dios. Filipenses 3, 18. La época de Noé, la época de apóstol Pablo,
la época de nosotros es igual. Básicamente las personas tienen este tipo de corazón duro, que no quiere escuchar la palabra de Dios. Aquí, Filipenses 3:18, leamos juntos. ¿Por qué? Por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Como dice este versículo, el apóstol Pablo predicó el evangelio, predicó la palabra de Dios, muchas veces llorando. La Biblia dice, llorando, anhelosamente. ¿Qué significa? Llorando. Usted puede sentir este corazón de Pablo, así predica. Nosotros también tenemos mismo espíritu, somos cristianos. Pero lamentablemente, tan triste, las personas no querían ser salvas, querían escuchar la palabra de Dios. Pero apóstol Pablo querían predicar el evangelio sin cesar, llorando anhelosamente. La Biblia dice, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Como dice esta palabra, en el tiempo del apóstol Pablo, muchas personas no querían volver a Dios, no querían escuchar la palabra de Dios. Las personas de época de Noé también, de nosotros también. Entonces, pensemos, ¿cómo están las personas de nuestra época? Cuando predicamos, las personas no quieren. ¿Sí? Las personas vienen muy fácilmente a la iglesia. No. Ellos tienen mucho interés solamente para ganar dinero, disfrutar la vida carnal, subir unas fotos simpáticas en su Facebook, envolviéndose su vida, decorar hermosamente. No tienen interés sobre el cielo, sobre el infierno, sobre su espíritu. Esta es nuestra escena, ¿sí? Ahora, los cristianos de nuestra época están predicando a las personas. Falta pocos días el primer seminario. Entonces, nosotros estamos predicando a las personas, pero ellos no aceptan la palabra de Dios, como este versículo que el apóstol Pablo ha dicho. Lamentablemente, muchas personas. Entonces, podemos decir que la época de Noé es igual que la época de nosotros. La Biblia dice que los que no son salvos, igual que un animal que muere, lamentablemente. Salmos 49, busquemos Salmos 49, versículo 20. Salmos 49, versículo 20, un versículo muy exacto, ¿no? También muy importante. Aquí Salmos 49, 20, si lo tienen, leamos juntos. El hombre que está en Ona y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. La Biblia dice muy directamente de esa manera. Es verdad, es verdad. El hombre tiene espíritu, ¿no? El hombre tiene espíritu, que es la imagen de Dios. Cada persona tiene este espíritu muy Ona, ¿sí? Por eso es lo más precioso en el mundo, cada persona. El hombre es más valioso que los ángeles, ¿no? Pero la Biblia dice que el que no recibe la salvación parece un animal que muere. Entonces, podemos decir que los que no recibieron la salvación en la época de Noé y a la vez en nuestra época también,
Todos son como un animal que muere. Perdón, pero es verdad. La Biblia dice así. Pero Dios es misericordioso. Sí, Dios es misericordioso. Por eso esperó con mucha paciencia para que la gente pudiera arrepentirse en la época de Noé, a pesar de que decidió el juicio. Sabemos esta historia, ¿sí? Al ver esta historia, al ver este corazón de Dios, debemos entender ahora mismo el corazón de Dios hacia nosotros. Aquí, Génesis capítulo 6, versículo 3. Volvámonos. Génesis capítulo 6, versículo 3. Aquí también leamos juntos. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. 120 años. Aquí explica detalladamente el periodo, ¿sí? 120 años. Al ver este versículo podemos saber que Dios esperaba a las personas durante 120 años, ¿sí? 120 años es un tiempo largo, ¿no? Y además Dios esperó 7 días más. 7 días más después de pasar 120 años. A través de la Biblia podemos entender esto. Mire, aquí, Génesis capítulo 7, versículo 4. 7, versículo 4, aquí leamos juntos. ¿Por qué? Pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y la haré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Pensemos con este versículo. En realidad, durante 120 años, mencionó muy directamente, la Biblia dice 120 años, ¿no? Durante 120 años, las personas tenían muchas oportunidades de recibir la salvación, ¿no? 120 años, ¿sí? 120 años tenían muchas oportunidades de recibir la salvación. Tuvieron mucho tiempo para arrepentirse. Mire, este versículo. Aquí dice, a través de la expresión, pasado aún 7 días, ¿sí? Pasado aún 7 días, con este versículo podemos entender que Dios los dio una última oportunidad más, como una semana más a las personas, justo antes del juicio. ¿Qué significa esto? Esta palabra es última advertencia. Esperó 120 años. ¿Entiende? Dios, con gran paciencia, esperó a las personas que se arrepintieran, pero nadie. Y pasó 120 años. Yo tengo que juzgar ahora, pero por último yo quiero dar una oportunidad más. Así dio 7 días más. ¿Entienden? Ustedes pueden sentir el corazón de Dios, ¿sí? Desde próxima semana, próximo lunes, falta 8 días, ¿sí? 8 días. Habrá el primer seminario. Es una oportunidad, ¿no? Dios dio por último 7 días más, justo antes del juicio. Mientras pasaba estos últimos 7 días, ellos suficientemente habrían podido subir al arca con Noé, arrepintiéndose. Sí, suficientemente. Hoy decidimos, podemos entrar
al arca. Un día suficiente. Pero mientras últimos 7 días nadie entraba. Nadie se arrepintió hasta el fin. A pesar de que Dios dio última oportunidad, 7 días, con su misericordia nadie subió al arca. Sabemos esta historia. Así, de esa manera, Dios aún nos espera con mucha paciencia y misericordia en nuestra época también. Quizás ahora podría ser como estos últimos 7 días. Así Dios nos está permitiendo estos últimos 7 días, incluso ahora mismo también. Porque realmente Dios nos ama muchísimo. Sí. Dios desea que todas las personas sean salvas sin falta. Sí, esto es el corazón de Dios. Busquemos Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Segunda de Pedro 3, 9. Segunda de Pedro 3, 9. Si lo tienen, leamos juntos. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esto es el corazón de Dios. ¿Cuál es la promesa del Señor? ¿Cuál es? Es la venida del Señor. Y también es el juicio que Dios decidió. Pero, ¿por qué el Señor aún no viene? ¿Por qué? Es porque Dios quiere salvar más almas. Sí. Por eso Dios está esperando y soportando este mundo que tiene muchos pecados. Dios odia pecados, pero está esperando, está soportando este mundo pecaminoso. Pero si los pecadores no quieren recibir el perdón de Dios hasta el fin, ¿qué sucedería? ¿Cómo sabemos? Así como de repente empezó a llover en la época de Noé, comenzará el juicio de Dios, de repente también. Debemos pensar en esto seriamente. La promesa de Dios cumplirá 100%. Dios es tan misericordioso. Por eso Él los dio las señales. Sí, los dio las señales del juicio a las personas en la época de Noé, para que ellos recibieran la salvación. Dios es misericordioso. Por eso dio las señales a las personas de la época de Noé. Muchas señales. Pensemos. Lo que Noé construyó el arca era señal. Era señal de que habrá gran diluvio, ¿no? Aquel momento las personas tenían que pensar, al ver esto, tenían que tener curiosidad también, y dada una duda, tenían que tener una duda seriamente al ver esta escena. Debían pensar de esta manera, ¿sí? De esa manera. ¿Por qué Noé está haciendo un trabajo muy duro? ¿Está loco? ¿No? Podrían pensar de esa manera. Podrían tener una curiosidad al ver esto. ¿Por qué sigue construyendo una gran arca todos los días? Quizás habrá gran diluvio según la palabra de Noé, según la palabra de Dios. Así tenían que tener una curiosidad. Tenían que pensar también seriamente. Y tenían que también colaborar construyendo el arca con Noé para estar preparados por el gran diluvio. Lo que Noé estaba construyendo el arca y la predicación de Noé también eran una señal
de que habrá gran diluvio verdaderamente. Ellos tenían que creer mientras escuchaban la palabra de Noé, pero ellos no quisieron creer ni escuchar. Aquí Génesis capítulo 7, 9, Génesis 7, 9 también, miremos en la pantalla, leamos juntos. De 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. ¿Sí? También pensemos, lo que todos los animales subieron al arca también era una señal de que habrá gran diluvio, una señal muy clara. Mire, imaginemos esta escena. Las personas de época de Noé, ellos tenían que pensar que es algo muy especial al ver esta escena, mirando que subieron al arca los animales. Una escena muy especial. ¿Por qué los animales están subiendo al arca? ¿Qué pasó? Eso es muy raro. ¿Realmente habrá gran diluvio como Noé nos predicó? Pensando así, tenían que ir a Noé a preguntar detalladamente. Al ver esta escena, ¿cómo piensan ustedes? Y tuvieron que subir al arca. Si fuéramos nosotros, ¿cómo habría hecho? ¿Cómo piensan ustedes? Al ver esto, es muy raro, pero yo voy a vivir mi vida como siempre, o vamos a ir a preguntar a Noé. Las personas tenían que preguntar a Noé al ver esta escena y tenían que subir al arca, pero ellos no tenían ningún interés hasta el fin, tomando la foto, subiendo su foto en Facebook. Así Dios les dio las señales a las personas de aquel momento también. Ellos vieron directamente. De igual manera, Dios nos da muchas señales ahora mismo también. Y nosotros estamos viendo estas señales directamente. Dios nos está enseñando que habrá el juicio por medio de la predicación de los cristianos, ¿no? Nuestra predicación es una señal más segura de que hay juicio, de que habrá el juicio. Sí, la predicación de Noé también una señal. Predicación de los cristianos también una señal de los postreros días. Pero las personas de nuestra época no tienen ningún interés sobre nuestra predicación. Que dice sobre el cielo, el infierno, espíritu, salvación. Nadie tiene interés. Según las profecías de hace 3.500 años, Israel fue restaurado luego de la tribulación. Sí, sabemos esta historia. La Biblia dice que Israel se recupera en el fin del mundo, pero como dice la Biblia, en nuestra época Israel fue restaurado. Entonces, nuestra época es el fin del mundo verdaderamente. La recuperación de Israel es la señal más segura del fin del mundo. Nosotros predicamos este contenido, pero no sabiendo la Biblia no podemos predicar. Pero las personas no tienen ningún interés. Si escuchamos sinceramente, honestamente, humildemente, esto podemos creerlo. Pero lamentablemente muchas personas no quieren escuchar la palabra de Dios, no quieren recibir la palabra de Dios, nuestra predicación. Además, todas las profecías del fin del mundo sean cumplidos. Sobre todo, ahora estamos viviendo en una época que directamente experimentando la pandemia, que es una señal del fin del mundo, y también estamos viendo directamente la guerra entre Rusia y Ucrania y siendo afectados por ella prácticamente ahora.
Debido a esta guerra, ¿no?, los precios de los productos en todo el mundo están aumentando y sufriendo muchos efectos adversos, ¿no? Y como dice la Biblia, hay muchos terremotos grandes en diferentes lugares en todo el mundo. Ahora estamos viendo directamente, ¿no? Esta semana hubo un gran terremoto en Turquía y Siria. Todas estas cosas son las señales más seguras de que llegará el fin del mundo, que es el último juicio. Y nosotros estamos experimentando directamente ahora mismo en nuestra época, pero las personas no creen, ni tienen interés sobre recibir la salvación, aunque vean el cumplimiento de las profecías, porque ellos no saben la Biblia. Por eso nosotros predicamos, nosotros debemos enseñar la palabra de Dios. Como en la época de Noé, entonces, ¿qué sucederá al final? Al final va a llegar el último juicio. Aquí Génesis 7, versículo 12 dice así: y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Es una historia 100% verdad, es verdad. Aquí, como dice la Biblia, empezó a llover verdaderamente, ¿sí? Verdaderamente. Eso no es un cuento inventado por otra persona, no. Es una como periódico, ¿sí? Dios escribió esta verdad. Comenzó a llover verdaderamente, según la decisión de Dios. Al final, Dios juzgó al mundo. Es verdad. Por eso aquí, versículo 22, miremos en la pantalla, leamos juntos. Todo lo que tenía aliento de espíritu, de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Esto también es verdad. Por fin, todas las personas murieron. Es muy triste, pero es verdad. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si las personas de nuestra época no reciben la salvación hasta el fin? ¿Qué pasaría? Al final, Dios juzgará al mundo según su promesa. Un día, de repente, empezará el juicio. Así como de repente empezó a llover, ¿no? Las personas de nuestra época van a morir todo, como en la época de Noé. Apocalipsis, busquemos Apocalipsis 21, versículo 1, busquemos Apocalipsis 21, versículo 1, también. Si lo tienen, leamos juntos. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Como dice esta palabra, se desaparecerán el cielo, la tierra y todo universo pronto, en el último juicio. Entonces, ¿cómo tenemos que vivir? ¿Cómo tenemos que vivir? Noé, ¿cómo vivió antes del gran diluvio? A través de la vida de Noé podemos entender, podemos saber esto, cómo tenemos que vivir en este fin del mundo. Volvámonos, Génesis capítulo 6, 22, y también capítulo 7, 5, 2 versículos, aquí se lo tienen, leamos juntos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Aquí explica la Biblia lo que hizo Noé.
lo hizo así. Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Así vivía Noé. Abajo, Génesis 7:5, también leamos juntos. Hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. También la Biblia dice así. Noé hizo conforme a todo lo que le mandó Jehová. Obedeció. Simplemente digo, Noé obedeció muy bien ante la palabra de Dios. Y nosotros, ¿cómo debemos vivir en esta última época entonces? Al ver la vida de Noé, debemos pensar seriamente también. Tenemos que vivir obedeciendo ante la palabra de Dios como Noé. Y debemos guardar bien la palabra de Dios que aprendimos. Noé quería ganar dinero, quería ser rico y quería disfrutar la vida carnal, quería ir a fiesta para bailar, puncha, ¿sí? Quería esto, comiendo alguna comida rica, disfrutando su vida, cometiendo pecados. No, Noé solamente le agradaba a Dios, obedeciendo bien ante Dios. Noé nos mostró y enseñó por medio de su vida cómo tienen que vivir los cristianos salvos antes del juicio. Cómo tenemos que vivir para nosotros. Noé construyó el arca todos los días. El trabajo de Noé era hacer este arca, ¿no? Todos los días. Él siempre estaba construyendo el arca con la familia, diligentemente. Continuaba haciendo el arca durante muchos años. Siempre vivía pensando en el juicio que viene, ¿sí? Pensando la promesa de Dios. Él tuvo una vida despierta, pensando siempre en la promesa de Dios, pensando siempre en el juicio de Dios. A pesar de que aquel momento no llovía nada, ¿sí? No llovía, nunca. Pero él creía la promesa de Dios. Nadie ha experimentado lluvia, pero ¿cómo pudo construir este arca? Noé. Él creía exactamente la palabra de Dios y obedeció correctamente la palabra de Dios. Imaginando esto, eso no es fácil. Ahora nosotros entendemos que sobre lluvia, llueve, podría ser un huaico, diluvio grande, porque ya sabemos sobre la lluvia, pero aquel momento nunca lluvia, entonces nadie sabe sobre el concepto de lluvia. Pero Noé, creyendo la promesa de Dios, construyó. Es un corazón, una obediencia muy sincera, ¿no? Él tenía esta fe. Es porque para estar preparado por el gran diluvio, él creyó exactamente, habrá el gran diluvio, como dice Dios. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para el juicio de fuego? ¿Sí? Último juicio. Tenemos que hacer la obra de los cristianos, como Noé construyó el arca. ¿Qué es la obra de los cristianos? Ya sabemos, es la predicación, nuestra obra. Es salvar a las almas perdidas, a nuestra familia, a nuestros vecinos, nuestros amigos, compañeros. Nosotros también debemos pensar en el juicio que viene como Noé, ¿sí? Debemos hacer esta obra como Noé. Ya próxima semana empezará el primer seminario de la Biblia, ¿no?
como Noé construyó el arca fielmente todos los días, nosotros también tenemos que predicar todos los días. ¿Sí? Aquí, segunda de Pedro, capítulo 2, 5, aquí dice así, les leo: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, ¿no? Prácticamente Noé predicó sin cesar. Sí, siempre predicó mientras hacía el arca. Esto era su trabajo. Como Noé obedeció muy bien predicando sin cesar. ¿Cómo? Es porque él sabía que ciertamente habrá el juicio. Noé sabía que Dios está vivo y que iba a juzgar su época. Él sabía muy exactamente. Asimismo, nosotros también sabemos todo, ¿no? Sabemos todo. Sabemos que Dios está vivo a través de la Biblia. ¿Sí? Nosotros recibimos la salvación a través de la Biblia. A través de la Biblia sabemos que Dios está vivo y sabemos también que Dios va a juzgar pronto este mundo corrupto. Sabemos que hay el cielo, hay el infierno verdaderamente. Y sabemos que ahora muchas personas están yendo al infierno. Sabemos también que Jesús vendrá pronto. Sabemos. Por eso, nosotros también tenemos que vivir para predicar el Evangelio, obedeciendo ante la palabra de Dios como Noé. A través de esta historia debemos pensar en esto, porque nosotros sabemos todo, como Noé. Volvamos, Génesis 7, 5. Génesis 7, 5. Aquí leamos juntos. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. ¿Sí? Como dice este versículo, Noé, ¿cómo pudo obedecer muy bien? ¿Cómo? Porque Noé sabía todo. Y sabía que iba a haber juicio en su época. De esa manera, nosotros también sabemos que todo el mundo se terminará pronto por el juicio de Dios. De verdad, Dios juzgará este mundo que tiene bastantes pecados. Además, Israel fue restaurado. Todas las profecías se han cumplido. La guerra de bomba nuclear también está preparada. Ya sabemos. Y prácticamente ahora estamos viendo en esta pandemia, en la guerra y en los terremotos, ¿no? Ya no hay profecías que no se han cumplido. Solamente falta la segunda venida del Señor. El Señor podría venir en unos años, en un año, en un mes, una semana, ahora mismo. Sí, podría ser, podría venir. Porque la Biblia dice así, busquemos Apocalipsis 22, 7. 22, 7. Apocalipsis 22, 7. También leamos juntos. He aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Como dice este versículo, el Señor vendrá muy pronto. Aquí, usando la palabra pronto, ¿sí? Pronto está explicando, ¿sí? La Biblia dice, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Esto significa que el que obedece bien a la palabra de Dios en nuestra época como Noé será
bienaventurado. Aquí también, Apocalipsis 22, 12, abajo, 12 también, leamos juntos. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Aquí también está usando la palabra pronto, ¿no? Dijo que el Señor vendrá pronto. Entonces, según esta promesa de la palabra, nuestro Señor sí o sí vendrá pronto. Obviamente Él vendrá muy pronto. Y también habrá recompensa ciertamente según nuestra obra. Habrá recompensa también. La venida del Señor es el compromiso de Jesús. Dar recompensa también es la promesa de Jesús también. Entonces, ¿para qué tenemos que vivir? ¿Para qué? Tenemos que predicar el Evangelio a las personas, obedeciendo bien a la palabra y preparándonos para el juicio que viene pronto, como Noé. Noé vivía preparándose para el juicio. Por eso hizo el arca fielmente predicando el Evangelio. Él hizo esto. Nosotros también vivamos una vida preparándonos para el juicio como Noé. ¿Cuál es más cruel? Pensemos, ¿cuál es más cruel entre el gran diluvio de Noé y el infierno eterno? Comparando, el infierno es un lugar más terrible e inimaginable, un lugar eterno. Pensar sobre el infierno correctamente es muy bueno para predicar mejor, con muchas pasiones, con muchos anhelos. En cuanto más pensemos en el infierno, podremos predicar mejor, porque existe el infierno verdaderamente. Vamos a vivir para el Señor más esforzadamente y diligentemente, pensando sobre el juicio que viene, como Noé, agradando más a Dios en este año, obedeciendo más ante la palabra de Dios, participando más en la reunión sin falta, como ahora, aprendiendo más la palabra de Dios, anhelando más la gracia de Dios, predicando más la palabra de Dios a muchas almas perdidas que están yendo al infierno. Así en este nuevo año vamos a vivir. El Señor le agrada mucho esta forma de vida. Estas son actitudes adecuadas de los cristianos que viven en este fin del mundo. Y tenemos que vivir de esta manera, obviamente. Noé nos mostró y enseñó por medio de su vida que cómo los salvos tienen que vivir en el fin del mundo. La época de Noé y nuestra época son muy parecidas. Jesús ha dicho sobre el juicio de nuestra época, hablando del juicio de la época de Noé. Las personas de la época de Noé vivían en muchos pecados, pero en esa época Noé era justo. Él vivía una vida preparándose para el juicio, despertándose con fe. Del mismo modo, aunque muchas personas viven pecando en nuestra época, nosotros tenemos que vivir despertándonos como Noé, preparándonos para el juicio que viene pronto. Además, Noé era una persona que ha hecho muy bien su trabajo. Construir el arca no era fácil, sino muy difícil. Él tenía que trabajar mucho, todos los días sin cesar. Él sufrió trabajando mucho durante varios años. ¿Cuánto habría sufrido él?
Aunque nosotros suframos mucho en nuestra vida, no hemos sufrido tanto como Noé. Aquí hay alguien que construye una arca tan grande todos los días. No. ¿Hay alguien que trabaja más duro que Noé? No. Aunque nosotros trabajamos mucho, no sufrimos tanto como Noé. Entonces, ¿Noé recibirá muchas recompensas o no? Sí, obviamente será muy grande su recompensa, porque él trabajó mucho, obedeció muy bien y también predicó. Al ver nuestra vida, ¿cómo estamos viviendo? Debemos pensar. Jesús ha dicho muy claramente que le dará recompensa a cada uno según sus obras. Leamos de nuevo este versículo por último, aquí, Apocalipsis 22:12, leamos juntos. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. La Biblia dice así, la palabra de Dios dice así. Hoy aprendimos sobre Noé, que se preparó para el juicio de Dios. Entonces, ya próxima semana empezará el seminario, primer seminario. Entonces, por favor, recuerden esta enseñanza que aprendimos hoy y fuertemente vivamos para el Evangelio, ¿sí? Nosotros vamos a prepararnos para el juicio que viene pronto, despertándonos como Noé, agradando a Dios, pensando en la recompensa que el Señor nos dará. Vamos a vivir de esa manera, con mucho esfuerzo. Amén. Amén. Ya. Oremos juntos para terminar. Vamos a orar. Señor, nuestro Padre Dios, te damos gracias por salvarnos y por hacernos tus hijos. Gracias por enseñarnos con tu palabra preciosa a través de este culto dominical. Ayúdanos para que podamos vivir adecuadamente ante ti, según las enseñanzas que estudiamos hoy, obedeciendo bien a tu palabra adecuadamente. Ayúdanos a crecer en tu palabra y en la comunión con los hermanos para vivir una vida que te agrade, a pesar de que estamos en una condición muy complicada y difícil por varias razones. Desde 20 de febrero habrá el primer seminario de la Biblia en este año. Estamos orando y preparando anhelosamente para que cumpla tu obra preciosa en este seminario. Por favor, guía muchas almas perdidas ante tu palabra y tu evangelio. Usa nuestra vida para este seminario muy importante, y así que queremos que sea glorificado a ti a través de nuestra vida, siempre en la iglesia. Confiamos en la mano poderosa toda nuestra vida, en el nombre de Jesucristo, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén.